Yo creo que el teatro para China Zorrilla fue su vida y el Teatro Solís, donde estamos hoy, fue siempre su casa. Siempre ella consideró que volvía a su casa cada vez que volvía al Solís, cada vez que pisaba el Solís. Yo creo que el teatro para China fue la razón de su vida. Ella siempre quiso ser actriz. De chiquita, y era una actriz maravillosa. Era una maga, realmente tenía una magia increíble. El teatro para China era ese lugar donde ella jugaba como una niña y era feliz. Que era lo que para cualquiera es levantarse y ir a trabajar. Para China era el teatro. China se subía a un escenario y era absolutamente estado de felicidad. Yo más que qué fue el teatro para China Zorrilla, yo te decía que para mí China Zorrilla fue el teatro. China Zorrilla fue la única estrella que dio hasta el momento el Uruguay. Sin lugar a dudas, la única. No hay nadie que haya igualado o se le haya parecido en el concepto más amplio y quizás más literal de la palabra estrella. Era una mujer que brilló en todo lo que hizo. China no es un producto que nació por generación espontánea. China es la síntesis de una familia y de un país. Y me voy a explicar. De una familia, porque ella es la nieta de don Juan Zorrilla de San Martín. ¿Quién era don Juan Zorrilla de San Martín? Además del autor del Tabaré, de la leyenda patria, en fin, de tantos textos. Don Juan fue uno de los gestores de la identidad nacional. Fue la primera generación que unió el arte un poco a la patria, te diría yo, al sentimiento nacional, porque él en esas obras buscó la creación de los mitos nacionales y la recuperación de los que ya teníamos, como Artigas, etc. Hay que decir que don Juan tuvo, entre los, creo que fueron casi 18 hijos, un hijo, que fue José Luis Zorrilla, el padre de China. El escultor, el que hizo, para ubicarte un poco, el que hizo el obelisco, el gaucho, la fuente de los atletas que está en el Parque Rodó, que es divina. Este lugar es el taller del escultor José Luis Zorrilla. Entonces tú aquí vas a ver en este taller, lo vas a ver a Artigas y vas a ver a la libertad y a otros símbolos que también están en nuestra ciudad y que son aquellas que el padre había imaginado, a que él le dio tercera dimensión, podemos decir. China era una frecuente visitante. Y era un hombre que todo el mundo que lo conoció lo recuerda, no solo por su talento y por su don de gentes y por su cultura. Se casó con Guma Muñoz del Campo, la Bimba, como le decían, que era una mujer también de una enorme cultura. Eran personas de avanzada para la época, de una familia también, digamos, patricia, y formaron ese matrimonio y esa familia donde nacieron 5 mujeres. Gumita la mayor, China la segunda, Inés nuestra madre, después Teresa y Marica la última. Con sus hermanas tenían una relación perfecta. Se adoraban, se divertían. Las 5 mujeres tuvieron con su padre y con su madre también, pero con la figura de José Luis una relación entrañable. Era un padre de conversación, de cariño, de afecto. Bueno, China nace en Montevideo en 1922. Nace en la Quinta de los Muñoz, en Arroyo Seco, que hoy no está esa quinta, que es a pocos cuadras del Prado. Ahí vivían 4 generaciones de la familia Muñoz. Y bueno, y vivió una infancia felicísima en una casa divina, la Quinta Agraciada,
Y donde vivía era la casa de los abuelos, o sea, por el lado materno, de los padres. Don Enrique Muñoz del Campo. Sí. Y bueno, y vivían muchos hermanos, muchos tíos de China. Y vivían en la más perfecta armonía. Todos los sábados se reunían a almorzar esa familia que eran enormes. Y don Juan tenía la costumbre de pedirle a sus nietos que recitaran el tabaré. Y aquel nieto que mejor recitaba los premiaba con un caramelo. Y bueno, China era siempre la que salía mejor favorecida, porque más versos del tabaré recitaba, más caramelos recibía. Hay fotos, hay algunos videos viejitos de ellos acá en el museo correteando por los patios, y tenía una muy buena imagen de su abuelo. Era un abuelo muy querido para ellas. Dicen que era un tipo adorable, sí, que se reía mucho, que tenía un gran sentido del humor. En todas las reuniones que había de familia, China desde niña era protagonista y recitaba y decía versos. Y siempre fue muy volcada al teatro y siempre supo que ahí tenía su destino. Componía obras de teatro y ella distribuía los papeles para sus hermanas, sus primos, hacían los vestuarios, las escenografías y participaban. Había un clima de mucha efervescencia cultural, si se quiere. El abuelo de ella, que era Juan, que era abogado, pero que era poeta, lo veía a esa niña en las fiestas y en las reuniones familiares destacarse con ese protagonismo que él alentaba mucho. Y a él le daba una gran alegría. China siempre contaba después que a ella eso la había impulsado mucho en la vida. Y le decía, tú me vas a dar el gusto que ningún hijo me dio, vas a ser actriz. Bueno, fue profético don Juan. Hay que tener en cuenta que en esa época, estamos hablando de principios del siglo pasado, ser actriz no era considerado una gran cosa en cierta sociedad. Todo lo contrario. Más bien era considerado casi como una prostituta. Y sin embargo China siempre tuvo el apoyo de su abuelo, por supuesto, muy chiquita, y después de sus padres. Siempre la apoyaron. Se van a vivir a París porque José Luis había ganado un concurso convocado por la Federación Rural para construir el monumento al gaucho. Y bueno, y allí se dirigió toda la familia. Toda la familia era obviamente el matrimonio, José Luis Guma, su hija Gumita, China, y en París nace Inés. Increíblemente le resultaba más barato irse a Francia, a vivir en París, con su mujer y dos hijas, contratar un atelier en París, vivir en París. Porque la moneda uruguaya era muy fuerte en aquel momento. Claro, siempre mamá contaba. Convenía. Mamá contaba que cuando el escultor iba a buscar la plata mensualmente a un banco, le decía el que le daba la plata, ahí viene el señor de la mejor moneda del mundo, la meilleure monnaie du monde. Le decía, imagínate lo que era el valor de la plata uruguaya en ese momento. Ah, sí. Y se queda en París varios años. Es más, en el año 24, mi abuelo, que le gustaba el fútbol, ve salir campeón olímpico Uruguay en Colombes y ve la primera vuelta olímpica de un equipo celeste. Se posterga un poco más de lo inicialmente previsto el trabajo y viven 4 años. Y China allí comienza a ir al jardín de infantes. Nace como China en París, porque el sobrenombre que tenía China era Cochona, pero resulta que en francés cochón quiere decir chancho. Entonces, en el colegio la tenían aburrida las compañeras y la pobre China llegaba llorando a la casa todos los días porque le tomaban el pelo. Y entonces es ahí cuando empiezan a ensayar un apodo y sale lo de cochón, cochina, China. Y ahí quedó China para toda la vida. Regresan al Uruguay y China comienza sus estudios o continúa sus estudios en el Sacré-Cœur
de la avenida 8 de Octubre, que era un colegio muy cerrado, de niñas, exclusivamente de monjas, de una severa disciplina y también de una élite muy cerrada. En ese colegio se educó y ahí conoció a sus grandes amigas, que luego formarían ese famoso cuarteto. El cuarteto estaba integrado por, China, por supuesto, Beba Fole, Sara Urioste, Nenina Artagabeitia y Margarita Aguirre. Este cuarteto, que eran todas compañeras, amigas del Sacré-Cœur, cuando se hicieron adolescentes y comenzaron a frecuentar fiestas, bailes, China compuso una canción cuya letra, en uno de sus pasajes, dice así: era un célebre cuarteto que a los hombres conquistó, Beba, Sara, China y Nenina, 4 haces de la sociedad. Sus admiradores las miran pasar y tienen amores que ya no pueden contar. Beba, Sara, China y Nenina, 4 haces de la sociedad. Ya China mostraba ahí su talento para la composición de canciones, ¿no? China debuta, profesionalmente como actriz el 23 de octubre del 43 en el viejo auditorio del Sodre, en lo que era antes el Teatro Urquiza. Se presenta con una compañía de la Asociación de Artistas Católicos, protagonizando una obra de Paul Claudel que se llamó La Anunciación a María. Las crónicas señalan que estaba repleto el teatro y que el telón cayó y una ovación estalló en la sala. Y China, cuando vio a ese público aplaudiéndola, emocionada, se dijo para sí misma, al teatro, esto es lo que quiero para mí, al teatro voy a dedicar mi vida. Año 1946, yo estoy llegando a Londres con una beca del Consejo Británico para estudiar teatro en la Royal Academy of Dramatic Art. Un día el Consejo Británico organiza un concurso para ganarse una beca para estudiar teatro en Londres. Y China se presenta y hace su monólogo en francés, porque no sabía ni una palabra de inglés, y lo gana. Entonces, en el año 46, se traslada a Londres, nada menos que para aprender teatro en el Old Vic, que era la compañía, el lugar más importante donde se podía aprender teatro, y además tenía que aprender inglés. Ella llega a Londres, ¿y a qué Londres llega? A Londres destrozado por la guerra, que había terminado un año antes. Una cosa es leer en los diarios, bombardearon Londres, y otra cosa es llegar y ver que la casa de enfrente donde uno vive le falta la fachada. Y es tan reciente ese bombardeo, decapitación o descazazón, no sé lo que se dice, que están todavía, se ven los cuartos, el dormitorio, la escalera que sube, en algunas paredes los cuadros de las paredes. La inmediatez de la posguerra. Y empecé a aprender cosas, que no sé si en el teatro, pero cosas que aprendí para toda la vida. Y en ese Londres es que se presenta en esa academia, una academia que es mundialmente célebre, donde dieron clases Harold Pinter, donde estudió Vivian Leigh, y ella da una prueba en francés, porque el inglés no lo sabía. Ella es un monólogo de una pieza de Molière que deja absolutamente impactado al tribunal que la examina, que era la prueba de admisión, digamos, ¿no? Y y allí en más ella empieza a estudiar teatro en Inglaterra. Los actores ingleses te dicen que en una obra dramática siempre tiene que haber un momento de afloje, tiene que haber un momento en que el público se ría, se sonría, se distienda para que la parte dramática tenga más valor.
Y China lograba eso en todas las obras. El ejemplo más claro está en Camino a la Meca. China vuelve a Montevideo en 1948 y se acababa de formar la Comedia Nacional. La funda Justino Zavala Muniz y Ángel Curoto. Era un momento muy fermental para el teatro uruguayo. Fue el momento en que nació el teatro uruguayo de calidad. La Comedia Nacional es una compañía estable donde no tiene una figura protagónica. Es decir, tiene categorías de actores y actrices. Cuando vuelve China, primero ese año es contratada como actriz invitada, digamos, y al año siguiente sí pasa a ingresar como primera figura de la Comedia Nacional. Y se había formado una compañía extraordinaria de actores. Estaban Candó, Guarnero, Preve, Maruja Santulo, Estela Castro. Y sobre todo lo que China siempre destacaba era el espíritu de equipo que tenían. Fue un gran momento el teatro, porque además esa generación y ese teatro y esa comedia generaron el culto por el teatro. Lo más importante fue que la llegada de Margarita Xirgu, la formidable artista catalana, la artista preferida de García Lorca para sus obras, fue la fundadora de esa comedia y generó toda una generación de artistas impresionante. Algunos que ya venían de atrás, caso de Guarnero, caso de Candó, Maruja Santulo, pero China, Estela Castro, Estela Medina, Juan Jones, fueron discípulos de ella. No, con Margarita Xirgu fue una relación muy buena. Margarita era una mujer de un temperamento enorme y cuentan que en un ensayo Margarita la reprendió duramente, una mujer que no andaba con medias tintas. Le decía: señorita, usted tiene que empezar a hablar castellano o a aprender a hablar castellano, porque no se le entiende nada. Claro, ella venía de hablar el inglés fluidamente y quizás en ese momento no tenía la mejor vocalización. Sin duda que fue un tema que la tocó mucho a China y que luego pasaba permanentemente recitando textos y tratando de mejorar su dicción, cosa que lo hizo muy rápidamente. China debutó en la Comedia Nacional como actriz invitada en Una familia feliz, de Taco Larreta, y también como autora, directora y protagonista de la obra Cuarteto. La primera se estrenó el 20 de agosto de 1948 en el Teatro Solís. La segunda, semanas después. En ambos casos estaban en primera fila José Luis, Bimba, Zavala Muniz y Curoto. Los jerarcas del elenco oficial, luego de verla en escena, no dudaron de que China debía ser parte del elenco estable y primera figura. Y es aquí cuando comienza una década y un año de China en la Comedia Nacional, y ella lo sintetizaba con esta frase: fueron los 11 mejores años de mi vida y yo sabía que lo eran mientras los estaba viviendo. Y el Solís fue en aquellos años realmente un templo de esa actividad. Y en ella descollaron todos estos artistas, cada uno en su estilo, porque Candó era el dramático, el solemne, Guarnero tocaba todas las cuerdas, pero más bien las cuerdas más humorísticas, igual que China. China podía ser personaje trágico, como hizo el Mal de Coraje, pero lo que más se le daba era la comedia inglesa, porque esa inglesa disparatada, media inconsciente, que decía frases ocurrentes, era ella misma en el fondo. Entonces, no el cover, Bernard Shaw, se le daba como lo hubiera escrito ella.
conocí a China históricamente. Fui al Solís, yo tenía 13 años y me encantaba. Estaban dando Don Gil de las Calzas Verdes, con China, Vidarte, bueno, con todos los famosos de la Comedia Nacional. Y China entraba caminando vestida de hombre, de caballero español, con Vidarte. Y cuando yo la vi pasar, dije, pero esta mujer brilla mucho más que las estrellas de Hollywood que yo había conocido acá en los festivales de Punta del Este. Esta brilla mucho más estrella. Si esta se fuera a Hollywood, las mata todas, no queda ninguna. Y yo me reía muchísimo porque me parecía que estaba genial todo lo que hacía, y además era en verso y lo hacía muy bien. Y después de la función, atrás de los palcos bajos hay una entrada al escenario. Entonces yo, sin que nadie me diera permiso ni nada, abrí la puerta, siempre fui bastante atrevido, y me metí atrás del escenario, estaban todos los actores, y digo, ¿cuál es el camarín de China Zorrilla? Aquel. Entonces fui y le golpeé la puerta, me dice, adelante. Y digo, ay, China, yo soy alumno del Liceo Suárez. Yo te vi en un palco, sí, te vi, y te mirábamos todo el tiempo porque decíamos, tan jovencito, y vine a ver teatro clásico. Bueno, hablamos esa noche muchísimo. Si no querés venir mañana a almorzar en casa, así conoces a papá y a mamá. A partir de ese momento me hice íntimo de los Zorrilla, tanto que a mamá le daba celos. El TCM, o el Teatro de la Ciudad de Montevideo, es una compañía que crea otra gran figura y bueno, amigo entrañable de China Zorrilla, que fue Antonio Larreta Taco. Taco convoca a China y a otro gran actor que es Enrique Guarnero para crear esa compañía que se llamó el Teatro de la Ciudad de Montevideo, que funcionó muy pocos años en el Teatro Odeón, en el viejo Teatro Odeón. El primer título, que fue un gran impacto, fue Ejercicio para 5 dedos, y que era justamente una obra dramática. No era la cuerda donde la gente solía identificar a China. Y después otro de los títulos que hizo fue Sabor a Miel, donde China hacía la madre. Recuerdo Los Gigantes de la Montaña, de Pirandello, recuerdo con Taco Larreta, que fue también otra figura muy importante de aquel tiempo, ¿no? Y que fue una emanación también, o una prolongación de lo que era la Comedia Nacional, que felizmente llega hasta nuestros días. El TCM, pese a su fugaz vida, fue una de las compañías de teatro independiente más rutilantes que existieron en el Uruguay. Tuvo éxitos excepcionales, memorables. Era la época que el teatro agotaba, eran multitudes que iban al teatro. Pero se puede decir que en esos 3-4 años, porque no fueron más que duró el TCM, fue de los mejores momentos del teatro independiente uruguayo. Ella se marcha a Estados Unidos y va a Nueva York y vive varios años en Nueva York, donde coincide o también se va detrás de ella Carlos Perciavale, que era jovencísimo. A New York ella se fue en el 64. Se iba a tomar 2 años de vacaciones o 3 porque estaba agotada. Pero ella se fue en barco, en un barco de los Dodero, era ella sola y todos los demás hombres, marineros, y ella se llevaba vestidos de noche para comer con el marinero. Y yo la fui a despedir al puerto, y después que la dejé en el puerto me tomé un avión de Avianca y bajé en Colombia, y después llegué a New York y la esperé 2 meses y medio en New York. En cuanto llegó nos vimos,
y yo justo conseguí un departamento al lado del departamento de la casa de ella. Así que yo me levantaba y me iba a la casa de China y allá nos reíamos sin parar un minuto. Cuando Carlitos se va con China a Estados Unidos, yo voy también a Estados Unidos y me encuentro con Carlitos y China allá, y es ahí donde realmente empezamos a tener mayor contacto, y siempre nos ocurría que a China siempre le pasaban anécdotas graciosas, es decir, siempre se encontraba con gente importante. China trabajaba en la oficina de Edgar Lansbury, el hermano de Angela Lansbury. En el escritorio de al lado estaba Dustin Hoffman, que no era nadie en ese momento. Era un chico que trabajaba ahí. Que le impulsa a presentarse a un casting y finalmente es elegido. Y ahí es cuando también ponen en escena y tienen un suceso en el Off-Broadway, canciones para mirar de María Elena Walsh, en un elenco que conforman China, Carlos Perciavalle y una actriz argentina, creo que es Elsa Pestinari, creo que es el apellido. Un día hicimos en Naciones Unidas Canciones para mirar de María Elena Walsh. Éramos amigos del embajador Caco Velázquez. Entonces nos dijeron, ¿no se animan a preparar algo? Ustedes están cantando, porque fiesta a la que íbamos, de cubanos o de puertorriqueños o de americanos, nos pedían cantáramos y cantábamos China y yo las canciones de María Elena. Entonces se animarían a cantar alguna de esas canciones. No solamente me animaría de China, sino que les hacemos el espectáculo entero. Después de hacer Canciones para mirar en la embajada en Naciones Unidas, en el auditorio ese enorme de Naciones Unidas, apareció un señor con pinta de medio de gángster. Nos dice, pero habla conmigo. Dice, ¿no le gustaría hacer este espectáculo en un teatro de Off-Broadway? No, porque esto es español y nadie habla español. Acá no había ni cubanos ni nada de eso. Dije, mire, yo no entiendo nada de español, nada. Y me reí y me divertí y me admiró. Me pareció divino lo que hicieron. Dice, mire, mete la mano acá en el bolsillo y saca $20.000. Yo les doy $20.000. Sin ningún interés, sin ningún interés. Si ustedes consiguen un teatro que quiera hacer esta obra, acá tienen esta plata. A mí a lo mejor no me ven nunca más, pero yo quiero agradecer la felicidad que sentí al ver este espectáculo. China y yo nos miramos y antes que se fuera el hombre ya salíamos corriendo a Off-Broadway. Fuimos al Sullivan Street Playhouse, que era justo para nosotros la cantidad, pero estaban dando los fantásticos. Pero eran unos tipos tan geniales, tan encantadores, que cuando les hicimos una especie de prueba, nos dijeron, bueno, es en español, podemos hacer teatro en español, en vez de a las 8, que era la función, a las 6. Y tuvo un éxito impresionante. El día del estreno, la revista Life Magazine nos decidió hacer unas fotos del espectáculo, de los trajes. Y ese mismo día estaban en New York, habían llegado los Beatles para promocionar A Hard Day's Night. Yo no conocía a los Beatles, China tampoco, pero los artistas, viste cómo son, se encuentran en un estudio y a los 3 minutos son Ricky, China, Carlos, Charlie, vengan, nos hicimos íntimos. ¿Ustedes qué están haciendo? Nos preguntan ellos. Una obra, tal cosa, ¡ay! Nos encantaría verla. Dice, ¿podemos ir? Vinieron a ver la función y a los 3 días se estrenaba en un cine de Broadway, A Hard Day's Night, y nos invitaron a nosotros. O sea que se creó una relación muy linda y muy divertida. Después de
de esa exitosísima performance en Nueva York, ella vuelve a Montevideo y llega para una fecha familiar muy, muy importante, que son las bodas de oro matrimoniales de sus padres. Y bueno, y comienza a hacer teatro otra vez. En los primeros tiempos te diré que China fue una actriz muy poco premiada, sobre todo en Uruguay, porque la comedia siempre fue un género despreciado por los críticos o menospreciado por los críticos. Es decir, siempre se valoraba el drama. Finalizando la década del 60, en 1969, China tiene su mayor éxito como actriz protagónica, como protagonista de un papel dramático. La obra es El tobogán de Jacobo Laxner, en la que China protagoniza el papel de Rosa, que es la protagonista, que es una ama de casa que tiene de clase media, que tiene que lidiar y administrar situaciones muy diversas y donde se da cuenta que todo lo que habían tenido y logrado se deslizaba por un tobogán. Las críticas son excepcionales, y además unánimes. Estamos hablando de una época en que las críticas de los diarios eran fundamentales y de un gran nivel. Fue un suceso de taquilla impresionante. Se venían los Florencios, los premios Florencios, que tenían entonces un peso aún mayor del que tienen hoy. Y todos decían que el Florencio, la mejor actriz, iba a ser para China. Y no fue así. El Florencio se lo dieron a otra gran actriz, Maruja Santuro. Bueno, eso desencadena en China una enorme frustración, una enorme desilusión. Y es cuando ella decide irse. Estamos hablando de años 70. Y ella decide aceptar una propuesta de Lautaro Murúa para hacer cine en Argentina. Y ya no vuelve más a China. Alrededor del año 72, China tiene algunos contactos con Buenos Aires y le invitan a filmar una película. Entonces ella va a filmar la película, va y vuelve y se empieza a conectar con Buenos Aires. Lo primero que fue hacer El Guapo del 900, dirigida por Lautaro Murúa. Y ella hacía la madre, papel para una vieja que había hecho Milagro de la Vega. Y lo hizo tan bien que no hubo película argentina en la que no trabajara China después. Trabajó en todas. Y en un momento dado le ofrecen un trabajo más fijo, vinculado a la televisión, en un programa que tenía mucho éxito, y a ella le empieza a ir muy bien. Entonces ella, siendo una mujer de 53 o 54 años, se radica en Buenos Aires. Consigue otros trabajos y se radica en Buenos Aires. Muy vinculada al sector teatral. El gran debut de teatro se dio junto a Susana Jiménez. Una Susana Jiménez jovencísima. Y fue en Mar del Plata con la obra Las mariposas son libres. Y es un éxito enorme. Y ahí se entabla una relación fraternal o de madre a hija con Susana Jiménez. Pero digamos, el gran estallido popular de China se produce poquito tiempo después con una obra de Alberto Migré, Pobre Diabla, que protagoniza con Soledad Silveira, donde China protagonizaba una madre manipuladora, mandona, y Soledad Silveira era una jovencita
humilde, que se enamoraba de un hombre rico, etcétera, ¿no? Entra a ser de mi madre en Pobre Diabla. Y teníamos un director extraordinario que era Alejandro Doria, y nos dejaba subir a los colectivos e improvisar como locas. Por supuesto, yo iba siempre atrás de ella, ¿no? Yo tengo una serie de fotos de Pobre Diabla, donde yo siempre la estoy mirando, siempre la miro a ella, no hay una sola foto que yo mire al lente, y con esa gracia extraordinaria que tenía. Y la verdad que la rompimos, ¿no? Fue brutal con esa novela. La Argentina se detenía para ver esa comedia. Y es ahí cuando los argentinos la descubren y la comienzan a amar. Y ella en muy poco tiempo, en muy pocos meses, se convierte en una referencia cultural en Buenos Aires, que es un tema que a mí me sorprende enormemente, porque una señora de 54 años, por más capacitación y preparación teatral que tenga como tenía y cultura, que en tan poco tiempo fue una referencia en otro país y en una ciudad como Buenos Aires, que tiene 10 millones de habitantes, a mí me llamó enormemente la atención. Popularidad no, la gente la adoraba, la quería muchísimo, era famosísima, era una estrella realmente enorme. La popularidad de China es porque China tiene un estilo propio, muy personal, un estilo de comedia muy personal que cautiva a los argentinos, así como había cautivado al público uruguayo, y la forma de hablar, la forma de decir, de dejar caer la sentencia de China, constituyen una especie de sello personal, y lo que realmente la impone en la Argentina como una comediante única, fuera de serie. Y fue muy fuerte lo que pasó con China, digamos, nadie logra lo que logró China. El amor, hacía funciones de Emily repletas, no paraba la gente, y todo lo que estrenaba China era un cheque al portador, como se dice cuando los actores venden boletos, ¿no? Realmente fue un cheque al portador. Estábamos trabajando en Carlos Paz, que nos pasó de toda esa temporada. Mucha gente, y el empresario se quedaba con algunas entradas. Vivíamos en un lugar que se llamaba El Ciervo de Oro, teníamos unos espacios muy lindos, ella tenía su habitación, distintos colores, y nos hicimos muy amigas de la dueña, y le pedimos a la dueña que venga a contar las entradas, porque veíamos que nos pasaban borderotos. Nosotros veíamos ese lugar todo lleno de gente, repleto, y no nos pasaban unos borderos que no correspondían a lo que nosotros veíamos. Entonces le pedimos a esta señora que venga con el cuentaganado, contaba, y cuando tuvimos la cantidad exacta y después nos dijo la cantidad de invitados, viste que hay a veces invitados, lo fuimos a ver a la oficina. Y había un arma arriba del escritorio. Este empresario era un empresario pícaro. Y entonces empezamos con la China. Bueno, acá nos están robando, acá algo pasa, ¿qué pasa? No. Y de golpe la China agarra el arma y le dice: o nos liquidás lo que nos tenés que liquidar o me pego un tiro. Obviamente el hombre inmediatamente, hasta yo me quedé porque digo, ¿qué hace? Obviamente, imagínate que no lo iba a hacer. Fue muy genial, fue un momento extraordinario. El año 1975 para China es un año muy importante, tristemente muy importante, por dos razones fundamentales. Ella ya estaba viviendo en la Argentina, trabajando con mucho suceso, quizás con un éxito que no imaginó. Pero en marzo de ese año muere José Luis Zorrilla San Martín, su padre, el escultor de la patria, como se le decía. En Uruguay estamos viviendo la dictadura militar, pero esa dictadura no puede
desconocer el valor de la figura de José Luis Zorrilla San Martín y le rinde honores de ministro de Estado. Bueno, pasó lo del padre, volvió a la Argentina y regresa a Montevideo para poner un espectáculo. Se había anunciado un espectáculo de ella y una mañana se le presentan de la jefatura de policía a citarla a la cárcel central, donde se le comunica que a partir de ese entonces tiene prohibido actuar y tiene prohibido comparecer ante la televisión y ante los micrófonos de radio. Es decir, qué época tan oscura del Uruguay, que esperaron que se muriera el padre para castigarla. Es decir, en vida del padre no se atrevieron a aplicarle esa sanción, ¿no? Esperaron unos meses para... Y bueno, fue así como China estuvo prohibida aquí casi 10 años. China fue creo que la primera asombrada de que eso ocurriera, porque nunca fue una activista política ni nada que se le pareciera. Es decir, simplemente fue una persona que decía su opinión sin tapujos, ¿no? Pero nunca fue una militante política como para que fuera prohibida. Se la espiaba también. Los servicios de inteligencia del Uruguay y de la Argentina, que en aquel entonces actuaban de manera coordinada, se le acusaba de liderar una organización terrorista que pretendía derrocar al gobierno de facto del Uruguay. Se le acusaba también de haber hecho declaraciones públicas en alguna prensa argentina diciendo que el gobierno de Uruguay era una dictadura, cosa que era una verdad insolayable, ¿no? Pero bueno, esas fueron las razones que argumentaban o que fundamentaron la prohibición de China Zorrilla en el Uruguay. China en Buenos Aires, el primer domicilio que tuvo fue en la calle Montevideo, un apartamento chiquito. Después se mudó a otro apartamento chiquito en la calle Uruguay y después se muda al tercer departamento que fue en la calle Uruguay, también frente en el que vivía inicialmente, Uruguay 1292, que es el que ocupó siempre hasta que se vino hasta el final de su actividad argentina. Y estamos ahora en el Museo Zorrilla, el museo del abuelo de China. Específicamente en el rincón de China, todo lo que hay acá es de China. Era de la casa de China en Buenos Aires. Esta mesa, por ejemplo, que es casi lo central de acá, es su mesa, donde tú entrabas a su casa y ella estaba en esa mesa y el que llegara se sentaba en esa mesa, era o a jugar a las cartas, o a tomar un café en el acto, o a jugar al backgammon, siempre, toda la vida jugó al backgammon, o el teléfono a 4 manos, que siempre hablando y hablando. Era tan divertido estar ahí. Esas canastas que jugaba con Tita Tamames y con su grupo de amigas, pilas de libretos por todos lados. China vivía haciendo 5 cosas a la vez, en mucha alegría, y siempre había algún sobrino que se quedaba. Muy humilde el departamento, bien puesto, pero siempre ella muy simple. Te voy a contar algo gracioso. Eran centros a donde iban, no te quiero mentir, hasta presidentes argentinos le tocaban el timbre para charlar con ella. Pero China tenía anulada la puerta de entrada, primer piso era, ¿no? Entonces tú llegabas el ascensor, no podías abrir la puerta porque ella lo usaba de depósito. Entonces había que entrar por la cocina. Tenías que ir por atrás y entrar por la cocina. Entonces le decíamos, China, ¿cómo podés anular el palier principal? Te van a echar. Entonces, no tengo dónde guardar estas cosas, es el mejor lugar donde guardarlas porque las tengo a mano.
¿Y tu maridi? Mi marido está divini. La que estoy jodida soy yo. Y bueno, bromate. ¿Por qué? Encargar a ese chico te divirtió, ¿no? Sí. Bueno, cargarlo ahora. No, no es lo mismo. Bueno, la verdad es que cuando me llamó Omar Grasso, con el que llevé a cabo junto a China, que ella protagonizaba una Margarita llamada Mercedes, una obra de Jacobo Laxner, que fue para mí la primera vez que me llamaban después de mi debut en teatro, que había sido en un teatro off, independiente, la primera vez que me llamaban para hacer una cosa así más profesional. Y estando China ahí, para mí era como, bueno, wow, qué terror, qué miedo, no sabía si iba a poder estar a la altura de las circunstancias. Y China enseguida se encargó de tranquilizarme y empezó a darme esos tips que continuó dándome a todo lo largo de todos mis trabajos, que para mí fueron inolvidables, porque ella daba mucho más que un consejo. Me acuerdo que cuando debuté con ella en esta obra, el día del estreno, me vio un poco nerviosa y me dijo, ¿estás nerviosa? Le digo, sí, estoy muy nerviosa. Y me dijo, hacelo como si estuvieras en tu casa, pero fuerte y sin chocarte con los muebles. Bueno, mirándolo desde acá, creo que Esperando la carroza se convirtió en una película muy icónica, y esas frases de China que son utilizadas hoy, la película se revé permanentemente, esa mirada tan irónica y divertida que tenía para todo y que aplicaba a sus personajes, porque los llenaba de humanidad, siguen siendo tan vigentes como hace 40 años. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Que mira. China tenía frases que quedaron históricas. En Esperando la carroza, yo creo que esa frase que todo el mundo repite, yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¡Qué país! Esa frase quedó en el contexto popular. Yo creo que Esperando la carroza fue así como el trabajo más icónico de ella, porque si bien todos los personajes de esa película y la película en general es eso, China está por encima de la película, está antes y después de la película. Bueno, se produce la vuelta a la democracia. En el año 84 las elecciones, los uruguayos votamos, en noviembre del 84, y una semana o 10 días después ella vuelve al Teatro del Notariado con Emily. Esa función fue algo absolutamente extraordinario por la carga simbólica que tuvo. Fue el reencuentro del Uruguay o de los uruguayos con lo mejor de la cultura que se había ido. Pero también en esa noche en la platea estaba el presidente electo que asumiría en marzo, el doctor Julio María Sanguinetti, el candidato que había sido perdedor en las elecciones, que era el doctor Alberto Sumarán del Partido Nacional, el líder del Frente Amplio, aún proscripto, el general Líber Seregni. Fueron épocas muy difíciles del país, que sufrimos mucho, pero que quienes estábamos aquí alentábamos el reencuentro. La prohibición de China no tenía el menor asidero, la de nadie, pero la de China, digamos, ¿no? Era un ser pacífico, extrovertido y comunicativo y humanista. Cuando vino con Emily, su famoso monólogo de Emily Dickinson, que es fantástico, fue un episodio sin duda, muy emotivo. Cargada de arte, cargada de emoción, cargada de sentimiento, de afecto, de ese espíritu de libertad y de reconstrucción que había en ese tiempo. Fue una noche que ha pasado a la historia porque fue la noche del reencuentro entre un Uruguay que, bueno, por las razones que todos conocemos, había estado separado durante más de 12 años.
una semana después se entregan los Florencios. Y aquel Florencio que se le había negado a China y que motivó su ida a la Argentina, se le otorga. Pero se le otorga como Florencio a la trayectoria. Demoró 14 años en llegar ese Florencio, ¿no? Elsa, ¿qué es lo que somos? Somos una mujer y un hombre hablando de las bondades y de los perjuicios del solomillo. Eso somos. Cuando la llamaron para hacer Elsa y Fred, me comentó que estaba muy feliz porque me dijo, a esta edad, que me llamen para hacer una historia de amor y ir a rodar a Italia, estaba muy feliz, muy feliz. Su director, Marcos Carnevale, quien la quería muchísimo a China, le dio un lugar fantástico que no le habían dado en otras películas, ¿no? El de la mujer, la pareja romántica. Es una película preciosa, donde ella está encantadora como siempre. Ella graba conmigo una escena donde yo, que era la protagonista de la novela, que peleaba por encontrar a mi hija sobre la trata de personas, vidas robadas. Y ella ya empezaba a tener lagunas. Y que hubo que grabarla muchas veces, esa escena, en una iglesia era. Necesito volver a creer en algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No crees en vos misma? Y la verdad que fue uno de los días, yo repetí la escena 40 veces y las 40 veces se me caían las lágrimas, pero no por el dolor de esta madre que ella trataba de calmarme, sino porque me daba cuenta de lo que le estaba pasando. Y para nosotras, perder la memoria es perder el teatro, ¿no? Y tomar conciencia de eso es muy doloroso, y yo sé que para ella fue muy duro, muy duro. Fue su vida el teatro. Ella se retira cuando cumple 90 años, el 14 de marzo del 2012, con una obra de teatro leído, Las de Enfrente, en el Teatro Cervantes de Buenos Aires. A la que yo asistí, me fui de Montevideo a verla, como muchos de mis primos. Los actores se sentaban en una mesa, cada uno adelante de él tenía el texto y lo iban leyendo alternadamente a cuando les tocaba. Y así transcurría la función. Obviamente China tenía cerca de 90 años, no podía hacer otra actividad que esa, ¿no? ¿Verdad? Que dejarse trasladando por el escenario. Pero tenía un éxito enorme y la disfrutamos enormemente. Fue verdaderamente muy emocionante. Yo tuve la oportunidad de verla 2 meses antes en Punta del Este. Se presentó entonces el mismo espectáculo en el Hotel Conrad. La sala estaba que desbordaba, una sala de 500 butacas. Ella se equivocó, se perdió un par de veces en la lectura, era teatro leído. Y la gente acompañó con un aplauso. Esos pequeños baches. Cuando termina la función, cae el telón, se cierra el telón. Todos los que estábamos ahí estallamos en una ovación, lo que obligó a China a
a salir despegada del elenco a saludar. Y la última imagen de China que tengo en un escenario es China con su bastón, abrazada por el cortinado del telón, saludando con el bastón. Es una imagen muy fuerte, muy emocionante. Cuando salimos ahí era una sensación agridulce. Por un lado, sabíamos que no la íbamos a volver a ver, y por otro lado era una cuestión de agradecimiento, porque a esa mujer le debíamos muchas cosas: la risa, la reflexión y la ilusión de que el mundo en el que vivimos puede ser mejor, aunque esa ilusión durase tan solo 1 hora o 2 horas, el tiempo de un espectáculo. Entonces, ¿qué más le podías pedir? En los últimos años de su vida, China, como es lógico, empezó a deteriorarse, ya no era la misma, empezó a tener algunas senilidades lógicas para una mujer de esa edad. Y entonces nos pareció que lo mejor era que viniera a la casa donde habían vivido la mayor parte de su vida con sus padres y sus hermanas. Y así fue, la trajimos. Y yo creo que ella pasó eso, en el piso de abajo en ese momento estaba viviendo su hermana Inés con su familia, que fueron una enorme compañía para China, y nosotros íbamos a verla todo lo que podíamos. Los últimos años con China acá en Montevideo, que siempre fue un sueño de ella, venir a pasar sus últimos años a Montevideo, rodeada de sus hermanas. Por suerte pudo pasar casi 2 años, no fue mucho, pero bueno, por lo menos fueron 2. Y los pasó muy bien, acompañada y feliz y tranquila. Y mamá vivía abajo, China arriba, entonces todos los días mamá subía la escalerita y se sentaban juntas, se agarran de las manos. Una ternura tan grande aquello, una ternura. Fue un privilegio haber estado cerca de eso. Yo la vine a visitar acá con su familia, que la tenía cuidada como el oro. Nunca me voy a olvidar cuando llegué. Estaba con sus labios pintaditos, su vestidito, su chal. Hermosa, hermosa, muy cuidada. Y eso me dio muchísima alegría. Estaba con Inés, con su hermana, y estaban las dos ya un poquito. Y me acuerdo que me cantan la canción las dos de cuando Uruguay sale campeón en el 30. Me emocionó muchísimo, era... Y bueno, se murió. Eso que uno piensa que no se va a morir nunca, un día pasó. Y fue un bajonazo. Yo qué sé, se agarró esas cosas que se agarra la gente mayor, una pulmonía, que de golpe a nosotros lo podemos sortear con algún antibiótico, pero en ese caso no, la internaron y bueno, no, se murió. Yo estaba con China en el sanatorio, China estaba con una máscara de oxígeno, y estábamos viendo una película una comedia de, ¿cómo se llama? Leslie Nielsen, La pistola desnuda, creo que era. Desnuda. Y China se reía, miraba y se reía. Y entonces yo le dije, China, ¿te gusta la película? ¿Viste qué divertida? Y me hizo así con el dedo. Fue el último gesto de China. Me hizo así. Digno gesto de China, ¿no? Nunca una queja, nunca un reclamo. Nunca. La muerte de China para nosotros fue sumamente traumática. Perdimos una referencia. China fue una segunda madre insustituible y en algunos casos una primera madre, decía yo, porque estuvo siempre presente. Me acuerdo del velatorio en el Palacio Legislativo, donde había obviamente muchas personalidades de nuestra tierra, muchos compatriotas, y mucha gente me preguntaba por China y me preguntaba qué obra me había... cosas... Y bueno, y había una cierta, te diría, alegría de recordar esa vida tan bien vivida y que había hecho tantos logros, ¿no, verdad? Y fue un día durísimo para mí, porque me vine inmediatamente, gracias a Dios no estaba haciendo teatro en ese momento y pude venirme. Llegué al Palacio Legislativo, porque no pude llegar antes. Y bueno, y el dolor de su familia y el dolor de todos, el dolor de un pueblo, ¿no? Que fueron desde autoridades hasta
gente humilde, gente que la quería. Después, aquel trayecto era un carro de bomberos, ¿no? Creo que era un carro de bomberos, y venía la caballeriza y la caballería, los blandengues. Los blandengues a caballo, fue muy emocionante. Las escuelas con los niños, con las moñas y las túnicas. Fue algo tan impresionante. Sí. El cortejo fúnebre salió del Palacio Legislativo y pasó por la puerta del Teatro Solís, que tenía un enorme significado, porque ahí fue donde China actuó en la Comedia Nacional 11 años, en un periodo que ella misma definía como el más feliz de su vida. Y después nos fuimos al cementerio y yo me quedé un rato largo ahí, porque sabía muchos secretos míos. Mira que yo no soy una mujer de secretos, pero yo a ella le contaba todo. Así que bueno. China falleció el 17 de septiembre de 2014. Su muerte fue llorada en Uruguay y en Argentina, a la hora de los homenajes póstumos en ambas márgenes del Río de la Plata. Todos coincidieron en destacar su talento, su generosidad y su sentido del humor. Así era China, una agradecida a la vida y una cultura de la amistad. Se marchó en paz, con mucha paz. China me enseñó a mí un concepto de generosidad que iba más allá de las personas conocidas o queridas. Ella era generosa, era desprendida, no le daba ningún valor a lo material. China fue una persona que vivió toda su vida sin tener nunca un peso, porque absolutamente todo lo que ganaba, China lo daba. Siempre a la salida del teatro, es decir, había gente esperando para pedirle ayuda a China, y una ayuda que ella jamás negaba. Era austera en su vida, porque como verán acá, no hay nada que sea lujoso. China nunca tuvo, por ejemplo, una pilcha cara o una cartera buena, nunca tuvo. Y si alguna vez tuvo, tipo regalo de Susana Jiménez o algún regalo así, inmediatamente se la regalaba a alguien. Ella prefería ayudar a los demás que tener algo bueno. Yo le he visto sacar la beige, como le decía, a su auto, a ese Peugeot de tartalado, con jazmín puesta como estola, su perrita. Se recogía gente y les hacía pasar una noche de Navidad. Los llevaba a comer, les llevaba comida, compraba un champán, una sidra, según como anduviera del bolsillo. Es conocido ese cuento real, que una vez fue a cobrar y venía un taxi con todo su sueldo y el chofer, el taxista le comentó que andaba muy mal, en una situación muy triste, con un hijo al que tenía que operar, y ella le dio todo su dinero inmediatamente. Y cuando llegó a la casa y contó, no le creyeron, pensaron que lo había perdido y que era una excusa que ponía para que no la retaran por su divague y su cuelgue. Y al tiempo, este señor apareció a los años para devolverle la plata que le había prestado. Y ahí, bueno, una vez más se reveló frente a todos esta manera de ser, ¿no? Esta manera de ser tan impresionante, esa libertad que manejaba para ir a donde quisiera, como quería, como un canto a la libertad de ser ella misma, ¿no? Y eso era de una manera muy contagioso para bien. Este año 2022 supone el centenario del nacimiento de China. China nació el 14 de marzo de 1922. Tú sabes que acá nosotros conmemoramos todos los años un Día del Patrimonio y lo dedicamos a una personalidad. Y la personalidad de este año que va a ser conmemorada en el Día del Patrimonio es precisamente China Zorrilla. Del Día del Patrimonio lo instauramos en nuestra segunda presidencia y fue un éxito del primer día. Increíblemente son esas instituciones o episodios que instantáneamente son aceptados por la sociedad y lo es hasta hoy. Y desde entonces se le dedicó el nombre de personas vinculadas al patrimonio y luego otras grandes figuras de la cultura nacional, como es el caso de China, que es más que nada una institución.
el tema del arte y de la patria siempre estuvo muy fuerte, como te cuento en estos parientes, en mi abuelo, en mi bisabuelo y en toda la familia. Y China siempre nos decía que lo que tiene el Uruguay que une a los orientales es el arte. Ella siempre que daba funciones en otros países, que ella, en Argentina obviamente y en otros más, dice que siempre tenía en su camarín un pequeño pabellón nacional. Porque ella sostenía que cuando un uruguayo lleva arte, representa la patria. Así unió ella esos dos conceptos que había tenido siempre tan cercanos en la familia, el arte y la patria. Esta casa de subastas, Zorrilla Subastas, la fundamos nosotros en 2012. En el año 2014 muere China y los herederos eran los sobrinos de China. Mucho tiempo de trabajo nos llevó clasificar las piezas, qué piezas podrían ir a remate y qué no. Varios meses de trabajo y encontramos piezas realmente muy interesantes. Entonces el catálogo, más que un remate en sí, es otro gran homenaje que le queremos hacer a China. Las subastas son unos 160 lotes que abarcan todo lo que era la vida personal de China, tanto en su casa en Buenos Aires como en Montevideo. Los cuadros de la casa, parte del mobiliario, algunos de los premios otorgados, algunos de los reconocimientos como actriz, muchas cosas de ellas personales. De ella no tenía grandes alhajas ni grandes valores, sí cosas muy China. Tiene un dibujo que hizo García Lorca en su visita a Montevideo en el año 1934. Tiene una gran colección de obras de su padre, el artista y escultor José Luis Zorrilla. Para mí la pieza que más la representa son estos dos cuadros, La tragedia y la comedia, realizados por José Luis, su padre, y que China tanto quería, porque en todas las entrevistas de Buenos Aires ella aparece con los dos cuadros atrás. Sin duda que para ella eran cuadros muy representativos. Me emociona mucho porque nada, hay cosas que viví en su casa que están acá. Nada, yo la tengo conmigo, ¿viste? Yo no puedo hablar en pasado de la China. Para mí la China está dentro de mí y hay muchas cosas que estaban en su departamentito de la calle Uruguay, porque hasta la calle eligió para vivir, que se llamara Uruguay. Así que una profunda emoción y una alegría en estos 100 años de su nacimiento, de su natalicio, que ustedes guarden la memoria de China. Yo creo que su sentido del humor. Mira, ella me dijo una cosa que para mí es absolutamente genial. Me dijo, los chistes no se los lleves a las butacas, tíralos en el escenario, que la gente pase a buscarlos. Ser auténticas nos dejó la lección de saber quién es el otro. China se ocupaba mucho del otro. China tenía conciencia del otro. Y eso no lo tiene mucha gente. A mí me impresiona mucho ver los comentarios, por ejemplo, en las redes, que es lo que se usa hoy en día, los comentarios tan tiernos hacia China, tan divinos, ¿no? Cómo ha dejado un amor, la gente cómo la quiere, ¿no? Dejó un legado importantísimo, me parece, como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo brutal de buena persona, de buena tipa, de una gran actriz, de eso. De lo que era. Para mí China fue no solamente la mujer más importante en mi vida, sino uno de los seres humanos más importantes. Yo digo siempre que para mí China está viva, porque mientras viva en el corazón, esté viva en mi corazón, ella todavía no se murió.
que yo diría que es básico, es lo que se obtiene es producto del trabajo y del esfuerzo. Si además de eso alguien tiene talento o facilidades, notable, pero si no hay trabajo y esfuerzo, no se logra nada. Y la vida de China es una vida de trabajo permanente. Yo creo que China Zorrilla fue nuestra gran figura internacional. China dio al teatro uruguayo un aporte de valorización de un género como es la comedia. El teatro tiene algo de efímero, porque es circunstancial. De modo que el legado de los artistas es el recuerdo de quienes lo vieron, es el recuerdo de las nuevas generaciones a través de los relatos. Lo que queda de China es sobre todo su personaje, a través de reportajes, a través de actuaciones en el cine. Era sinónimo de buen teatro, era sinónimo de buen cine, era sinónimo de una buena conferencia, era sinónimo de calidad. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni castigos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al fin de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz.